Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Arranca nueva semana de las consecuencias. Semanita, qué lindo el domingo. El domingo ya tenemos elecciones. ¿Cómo anda, Nicolantos? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Ansioso? Pero muy ansioso. Esta es la semana que esperamos siempre. Es casi como los Juegos Olímpicos, claro, de los que nos gusta la política. El momento en el cual empezamos a ir contando los días que faltan. Y el domingo que tendremos además una transmisión especial acá para ir siguiendo los resultados minuto a minuto con todo el análisis en colaboración con varios medios más. La verdad que va a estar súper, va a estar súper. Va a estar re interesante. Así que el domingo a partir de las 5, va a estar todo el día obviamente la cobertura. A partir de las 5 de la tarde arrancamos con Daniel Tonietti, con los amigos de Futurock, con el Mate, de la revista Crisis, con Gelatina. Bueno, gran laburo con distintos medios, así que vamos a estar ahí. Pero bueno, pasan cosas en la República Argentina. Claro, hoy, sobre todo, a veces los lunes son más tranquilos. No ha No es sido el caso. Así que vamos a repasar primero temas importantes del día de hoy. ¿Cuál es? Así es, arrancamos justamente en tono electoral y con el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que va de alguna manera ya dando los últimos pasos antes del cierre de campaña. Más tarde vamos a repasar cómo son los planes de las distintas fuerzas para esta semana y cómo llegan las distintas fuerzas al día de la elección. Pero Massa claramente está queriendo darle énfasis a su perfil. Por eso, si te fijas, hoy tuvo reunión con pymes, reunión con el sector de la educación, reunión va a tener ahora a la noche con referentes de la cultura, acto con la CTA, mañana con la CGT. Claramente está perfilándose a partir de su agenda y también poniendo sobre la mesa, a pocos días de las elecciones, algunos temas que van a empezar a resolverse recién después de ir a votar, pero que tienen que ver con la agenda de Unión por la Patria, como lo que es todo lo que es política de ingresos y particularmente un reclamo que se lleva mucho tiempo dentro del oficialismo, que es una suma fija que sirva para emparejar hacia arriba los sueldos más bajos, algo que Massa estuvo comentando este fin de semana y que seguramente también será motivo de charla en las reuniones de hoy con la CTA y mañana con la CGT. A ver, ¿lo tenemos a Sergio Massa el fin de semana? Dale. Un proceso que además se volvió a repetir entre el año 2015 y el año 2019. Daniel contaba la desaparición de más de 23.000 pymes y comercios y la caída de más de 250.000 empleos. Estamos frente a un proceso político electoral en el que aquellos que nos enfrentan ya no plantean globitos de colores, revolución de la alegría, dicen con toda claridad que van a recortar el gasto en nuestros jubilados sobre la base de recortar el programa de medicamentos. La suma fija es lo explica el ministro mejor. No le pongas fecha porque después se generan falsas expectativas y termina generando decepción. Mañana a las 6 de la tarde quedé en visitar a la CTA, el martes me junto con la CGT, voy a charlar con las organizaciones, pero creo que tenemos que reforzar, sobre todo en salarios, mira, municipales es el mejor ejemplo. Es salario formal, es empleo formal y es uno de los salarios más bajos de la Argentina. Tenés casi un 40% de los empleados municipales de la Argentina por debajo de la línea de pobreza y por debajo, en algunos casos, del salario mínimo vital y móvil. Lili, ¿otra? Yo hoy los veo hablando, parecen paracaidistas suecos. No explicaron la deuda con el fondo, no explicaron el sobreendeudamiento con bonistas, no explicaron el bono a 100 años y el default en pesos. Y hablan de la economía argentina como si fueran paracaidistas suecos. Bien, ahí lo veíamos a Massa trayendo a la agenda el tema de los ingresos, por un lado, por otro lado confrontando muy directamente con economistas de la oposición, cree que ahí a lo mejor puede hacer negocio, ¿no? Saliendo a contrastar. Difícil desde una situación delicada porque él es ministro de Economía hoy, con una economía que no está bien. Hoy vimos como nuevamente el blue está corriendo y acercándose a los 600, más allá de lo que pase con las cotizaciones de las monedas paralelas pero oficiales, que son las que en realidad mueven un poco más el amperímetro. Lo cierto es que
él sale y responde ahí, ¿sí? Planta esa bandera y también ya va hablando de la agenda que se va a venir después de las PASO, ya pensando en el día siguiente, en una elección que en el búnker del oficialismo hablan de 3 etapas. Una hasta las PASO, Claro. otra entre las PASO de octubre y un tercer partido que sería, si se llega, obviamente, el balotaje. Me queda pensando dos cosas. Primero, qué pena que llegue tan tarde la discusión de la suma fija. La suma fija es un tema que venimos hablando hace mucho tiempo y que por la información que yo tengo se discutió incluso algunas veces en el Consejo del Salario y sorpresivamente coincidían empresarios y sindicalistas. O sea, obviamente el empresario no quiere pagar una suma fija porque eso le subiría los pisos. La suma fija no es un bono. La suma fija subiría el piso desde el cual vos ahí empezás a discutir la siguiente paritaria. Bueno, no querían los empresarios, pero no quería tampoco el sector mayoritario de la cúpula de la CGT con Héctor Daer y Carlos Acuña a la cabeza. Sí quería Pablo Moyano, sí quería Hugo Yasky. Y Massa lo mencionaba en la entrevista que repasábamos recién, tampoco querían los intendentes. Bueno. Los intendentes, que son los que pagan buena parte de esos Sí. salarios, Sí. pues la suma fija sería para los salarios más bajos, Claro. no querían, digamos, aflojar. No querían los intendentes que no tienen ingreso propio, que no tienen guita para pagarlo. Si la tuvieran, sí. Pero yo creo que ahí es al revés, es una política universal y el que no puede ayuda. Pero bueno, llega muy tarde y las elecciones son el domingo. La otra cuestión que vi en varias entrevistas a Massa es esto que vos decías de qué está pasando con el dólar, que es de vuelta una nueva corrida. El dólar, desde que se anunció la candidatura de Massa, el dólar ilegal subió un 21%, Sí. el ilegal. El financiero, que es legal, el MEP, subió un 10%. No, perdón, el oficial subió un 10% y el financiero un 8%. Con lo cual hay claramente alguien que está jugando y fogoneando eso. Y automáticamente, en muchas de las entrevistas que le hicieron, habló en todos lados Sergio Massa este fin de semana, Sí, salió. le decían, pero la culpa es de ustedes que andan con la maquinita. La maquinita durante el gobierno, durante la gestión Massa, ¿sí? Que es de julio del año pasado a julio de este año, Sí. lleva un año, 53%. Entonces tuvimos inflación del 115, dólar del 100 y pico. La emisión fue del 53%, es un dato público en la página. Tienen que hacer el cálculo, tienen que fijarse cuántos billetes hay hoy, Sí. cuántos billetes había el 1 de julio del año pasado y ver la diferencia. Yo le hice recién, 53%, o sea, no se explica solamente. Por ahí es más parecido a lo que dijo el FMI en Europa, que la inflación está empujada por las ganancias de las grandes empresas. Y ahí volvemos a la suma fija. Si pagaran suma fija tendrían una rentabilidad un poco menor. Bueno, temas para resolver, segunda etapa, ¿no? De acá al domingo. Así es, va a habrá estar que ver a complicado. partir del lunes cómo reacciona también la economía al resultado de la elección. Una elección, y con esto redondeamos este tema, que creo que desde hace mucho tiempo que no se llegaba con tanta incertidumbre. Sí. Y no solamente nuestra, que quizás estamos un poco ansiosos por saber qué va a pasar. Vos hablás con los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, y te dicen, no sabemos con qué nos vamos a encontrar el domingo a la noche. Bueno, segundo tema del día, para nosotros es realmente importante, falleció Raúl Noro, ¿sí? El esposo, el compañero de vida de Milagro Sala, colega además. Raúl Noro era periodista, la había conocido como tal a Milagro Sala y la acompañó durante todo este tiempo con unos problemas de salud realmente importantes que tuvo, en el medio de una persecución a Milagro Sala que hoy cumple 2.760 días de presa política. 2.760 días de presa política, sin condena, con causas armadas. Hace poquito Milagro Sala le tuvo que pedir, y el Poder Judicial se lo negó, que no utilizara a Gerardo Morales su imagen para hacer campaña. Gerardo Morales hizo un spot diciendo: yo en el país, si soy vicepresidente, voy a hacer lo que hice en Jujuy, meter presa a la corrupción. Y utilizaba imágenes de Milagro Sala, hubo otros que utilizaron imágenes de Julio De Vido también. Los dos plantearon recursos ante el Poder Judicial y el mismo Poder Judicial que los metió presos sin condena les negó que la oposición haga campaña con su imagen. Repito, Julio De Vido estuvo preso sin condena también. Sí. Y Milagro Sala lleva hoy 2.760 días y hoy tiene que velar a su compañero de vida que la acompañó durante todo este tiempo en esa condición, en prisión domiciliaria. Así que desde acá le mandamos un abrazo grande a Milagro y fuerza también en ese momento. ¿Qué más, Nico? Bueno, tenemos también, siguiendo de cerca, otro tema que no vas a ver en la mayoría de los medios,
Diputados, que es la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados, a los 4 miembros de la Corte Suprema, que avanza, a pesar de todo lo que decían en su momento, que era un circo, que no iba a llevar a ningún lado. Bueno, sigue avanzando. La semana pasada vimos cómo pasó por allí Silvio Robles, la mano derecha de Horacio Rosati, del presidente de la Corte Suprema de Justicia. También estaba citado para la semana pasada y se excusó por motivos personales el ministro de Seguridad, el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, D'Alessandro, Marcelo D'Alessandro, sí, el famoso, ¿no? Ya a esta altura del partido, el de los chats, el vínculo con el propio Robles, donde coordinaban estrategias comunes para que entre la Corte Suprema y Juntos por el Cambio pudieran bloquear alguna iniciativa del oficialismo en el Congreso. Bueno, la semana pasada D'Alessandro dijo que no podía ir por razones personales, está citado nuevamente para el día de mañana, se espera que esta vez concurra, por lo menos no ha notificado lo contrario. Yo le pregunté. Vos le preguntaste, ¿y qué te dijo? Yo siempre les pregunto, ¿no? Viste que en los chats aparezco como El árabe. como el árabe del destape. Sí. Raro eso, porque ¿viste? Éramos los únicos que los molestábamos. Con todos los demás arreglaban, Franquito Misraji y yo le preguntábamos y no nos contestaban. No contestó esta vez. No contestó. No, en general contesta y él da su versión y dice que los chats son adulterados, etcétera, pero todavía no contestó, así que no se sabe si mañana va a ir. Bueno, esperaremos y si llega a ir tendremos acá un resumen de lo que diga, que probablemente no sea mucho, me lo imagino ajustándose a una estrategia similar a la de su amigo Robles, y que mucho o poco no lo vas a ver en otro lado, así que las consecuencias es un buen lugar para enterarte de lo que suceda mañana en la sesión de juicio político. Mañana les contamos. El fin de semana publicábamos también con Franco Misraji 2 notas que lo habíamos adelantado un poquito la semana pasada, pero estuvimos leyendo en detalle qué dijo la Universidad de Buenos Aires, puntualmente la Facultad de Filosofía y Letras, en la pericia lingüística de los cuadernos. Un tema realmente impresionante porque hoy veía incluso notas de La Nación y de otros diarios como el diario AR hablando de supuestas adulteraciones, de que en realidad no confirma que los cuadernos fueron adulterados. Miren, la semana pasada hubo 2 pericias. Una le hizo la Policía Federal, que es una pericia caligráfica. Y esa dijo, acá hay una letra que no es de Centeno, la comparamos con la de Jorge Bacigalupo, que fue el que le dio los cuadernos a Diego Cabot, y que según él los abrieron juntos con Diego Cabot, y es de este señor. Ya sabemos, caligráficamente. Y aparte, y esta es la novedad del fin de semana, publicamos qué dice la pericia de la UBA. Son 186 páginas muy minuciosas, pero que básicamente lo que dicen es que en los 3 cuadernos que se peritaron, recuerden que no se peritó todo, se peritaron solamente 3 cuadernos y algunas partes de esos 3, en el primero y en una parte del primero, sobre todo al principio, es básicamente un diario de viajes de un remisero, que en septiembre del 2008 cambia la forma de escribir, pasa de ser un diario de viajes de un remisero a un tipo que usa otras palabras, otro léxico, otra forma de conjugar los verbos, incluso otros modismos, cosa rara, que en el 2013 ya directamente escribe de otra forma, el mismo Centeno. O sea, lo que dice la pericia de la UBA es, bueno, esta letra, no hacemos una pericia caligráfica, asumimos que es de Centeno. Pero dice cosas distintas. Básicamente te lo traduzco. Primero había un diario de alguien que hacía viajes y iba anotando cuánto viajaba cada día, dónde iba y demás. Después esa misma persona escribía algo que le dictaban o que se presume que le dictaban. Después directamente el que le dictaba agarró la viroma y empezó a escribir. Exactamente. Básicamente, redondeando. Sí. Eso es lo que sucede en los 3 cuadernos analizados. Es muy impresionante lo que demostró la Universidad de Buenos Aires. Nosotros publicamos una nota con las conclusiones y otra cuaderno por cuaderno lo que va encontrando. Y básicamente el resultado es este. O se lo dictaron o lo escribió directamente otro. Los cuadernos de teóricamente asumidos... atribuidos a Centeno. Sí, lo cual también da cuenta de que esta es una operación que desde el primer día se supo que iba a tener la anuencia del Poder Judicial, porque es algo que vos lo ves ahora y decís, ¿cómo pensaron que esto podía pasar? ¿Cómo pensaron que esto no se pinchaba en 48 horas ante el primer escrutinio más o menos dedicado de la prueba presentada? Bueno, porque sabían que aquel que debía evaluar esa prueba era parte de la trama. Total, y hay 2 casos donde ya pasó esto. ¿Se acuerdan la causa Dólar Futuro? Sí. Dólar Futuro, la acusaban a Cristina, a Axel Kicillof, a Pedro Vizcay, a Alejandro Banoli de, con la venta de Dólar Futuro, hacerle perder plata al Banco Central. Sí. Dijeron que era una estafa. 5 años después, se hizo una pericia. ¿Qué dio la pericia?
que no le hicieron perder plata al Banco Central. Bueno, acá es lo mismo. Acusaban a gente por figurar en un cuaderno de andar pagando coimas y etcétera. 5 años después se hizo una pericia y la pericia dijo que una parte lo escribió otra persona y que la parte que está escrita por Centeno parece dictada, copiada y dice el informe de la UBA, escrito con un objeto determinado y una finalidad determinada. Que no era alguien que estaba escribiendo lo que le pasaba día a día, que fue escrito de corrido y con un objetivo. Imagínate cuando se hagan las pericias en serio sobre la causa vialidad, por ejemplo. No, olvídate. Bueno, eso lo pidió Cristina. Sí, claro, desde el primer día lo pidió. El primer día, ese día que estuvo en Comodoro Pi, dijo, bueno, perfecto, perita en la obra pública. Toda. Tenemos toda, claro. Toda. Y aún así, mirá que me haces acordar, en la pericia de vialidad, que la mandaron a hacer, tampoco encontraron nada. ¿En la que copiaron de Rincón del Vago? ¿Decís? No, en la siguiente. La siguiente no encontraron nada y el juicio se hizo igual y Cristina fue condenada igual. Así es. Bueno, esto sucedió con la causa Cuadernos el fin de semana. Pueden leer las notas que están en el destape. ¿Qué más? Vamos al plano internacional, que nos gusta siempre estar prestándole un poco de atención, Ari. Y la semana pasada les habíamos contado de cómo estaba evolucionando un conflicto en el corazón de África a partir de un golpe de Estado que había habido hace unos 10 días en Níger y de la reacción de otros países de la región aliados con los gobiernos occidentales de Francia y de Estados Unidos para tratar de frenarlo. Bueno, hoy concluye por estas horas el ultimátum que habían dado estos países vecinos encabezados por Nigeria para que la junta militar que tomó el poder en Níger hace 10 días depusiera las armas y entregara el poder, algo que obviamente no sucedió, algo que obviamente no pasó. Al día de hoy la junta militar sigue teniendo yo diría, control mayoritario de lo que está sucediendo en el país y un apoyo bastante contundente, como se puede observar en las imágenes, de la población. Nigeria, que había movilizado parte de sus tropas a la frontera, tuvo un voto en contra en el Senado. El Senado nigeriano le dijo al gobierno que no podía participar de una acción de este tipo, que además, recordemos, así como había países de África que se habían puesto en contra de la junta que dio el golpe en Níger, otros países de la región se habían puesto a favor y habían amenazado con que si Níger era invadido, ellos iban a intervenir y iban a considerar una declaración de guerra. Recordemos también que dentro de Níger hay una base militar francesa con 1.500 efectivos, una base militar norteamericana con 1.000 efectivos y que ya avisaron que no van a dejar el país más allá de que el nuevo gobierno les pidió que salgan, con lo cual ahí también hay una potencial situación de conflicto y habrá que ver qué sucede en las próximas horas con esto, pero lo cierto es que el ultimátum estaba terminando por estas horas y esto en los próximos días puede encauzarse o bien puede terminar convirtiéndose en un nuevo conflicto de escala regional en el corazón de África. Vamos a seguir atentos a cómo evoluciona. Muy bien, 7 de la tarde, 19 minutos, tanda, ya venimos. Las consecuencias. Muy bien, 7 de la tarde, 24 minutos. El domingo votamos en todo el país, también acá en la ciudad de Buenos Aires. El problema es que en la ciudad de Buenos Aires todavía no se sabe muy bien cómo va a funcionar. Primero, ustedes recordarán, hace minutos nomás Horacio Rodríguez Larreta finalmente dijo que su candidato era Jorge Macri, lo tuiteó, se sacaron la foto, etcétera. Pero había una interna fuerte en la ciudad de Buenos Aires entre Larreta, que tenía otro candidato, y Macri, que le quería imponer a su primo Jorge Macri. Y en ese quilombo, Larreta inventó lo de las elecciones concurrentes. ¿Qué significa esto? Que en la ciudad de Buenos Aires el domingo tenemos que votar con dos sistemas distintos. Con el sistema de papel de siempre, que siempre funcionó bien, que nunca tuvo denuncias serias de fraude, etcétera, etcétera. Y con voto electrónico. Ya hemos hablado mucho, no me voy a detener ahora exactamente de los problemas que ha tenido el voto electrónico absolutamente en todos los lugares donde funcionó. En la ciudad de Buenos Aires ya fue hackeado en 2015 durante la elección que dijo que ganó el propio Horacio Rodríguez Larreta, lo reconoció la empresa que lo provee, muchos etcétera. Pero el viernes hubo un problema porque la jueza María Romilda Servini, que es la jueza en materia electoral a nivel nacional y que tiene jurisdicción acá en la ciudad de Buenos Aires, empezó a criticarle a Larreta dos cosas. Primero, que la jueza Servini ya tiene una auditoría que hizo
el Consejo de la Magistratura, a pedido de la jueza, que le dice, ojo, las computadoras que a nosotros nos mandaron para analizar, primero son las que se usaron en Salta, así que no son las que se van a usar en la Ciudad de Buenos Aires. Segundo, le metimos un pendrive, eso dice la auditoría, le metimos un pendrive y funcionó, con lo cual no sabemos si alguien le puede meter un pendrive el domingo a las elecciones. Y tercero, que es lo más grave, no nos dejaron ver el código fuente de cómo va a funcionar esas máquinas con las cuales nos quieren obligar a votar a los porteños. Pero además de todo eso, la jueza Servini le dijo a la Ciudad de Buenos Aires, y lo vamos a ver en el comunicado que sacó el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad de Buenos Aires, que los votos los cuente la ciudad por haberlo hecho de esa forma. A ver si tenemos el comunicado del Instituto de Gestión Electoral. Esto fue el viernes 4 de agosto. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 1 con competencia electoral y el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires acordaron realizar el escrutinio definitivo de las elecciones de la ciudad de manera autónoma entre los cargos nacionales y los cargos locales. ¿Qué significa esto? Que uno va a contar una parte, los nacionales, y otro otra. ¿Quién? Segundo párrafo. El Juzgado Federal, a cargo de María Romilda Servini, efectuará el escrutinio definitivo de los cargos nacionales y brindará asistencia, acá dice, brindará asistencia al Tribunal Electoral de la Ciudad para el escrutinio definitivo de los cargos locales. O sea, Servini le dice a la Ciudad de Buenos Aires, contá vos los cargos en este mamarracho que hiciste. Y se lo dijo el viernes pasado, las elecciones son este domingo. Digo, también hay una responsabilidad de Servini y de Cubría de haber dejado correr esto todo este tiempo, porque esto se sabe hace mucho. Básicamente, Ari, los porteños, los que votamos en la Ciudad de Buenos Aires, no tenemos ninguna garantía de que el resultado con el que nos levantemos el lunes a la mañana sea fidedigno a lo que sucedió en los cuartos oscuros el domingo a la tarde. Para las elecciones locales, no. Para las elecciones nacionales, sí. Para las elecciones nacionales es siempre con papel. Las otras son con la máquina de voto electrónico. Pero además, el viernes nos enteramos de que Larreta iba a poner su búnker en Costa Salguero. En realidad eso ya lo sabíamos. El viernes nos enteramos que Larreta iba a poner el centro de cómputos en el mismo lugar, en Costa Salguero. Y si volvemos al comunicado del IGE, si volvemos al comunicado que estaba recién, en el último párrafo dice, porque la jueza Servini se enojó, las urnas de la elección nacional quedarán a resguardo en los salones de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las urnas de la elección concurrente, estas son las máquinas, ¿sí?, de las autoridades locales, se alojarán en el pabellón Europa del Parque Olímpico del Parque Roca. Esto fue porque la jueza Servini le dijo, no, vos no podés tener el búnker en el mismo lugar que el centro de cómputos. Y supuestamente acordaron eso. No, está bien, sacamos las urnas del mismo lugar donde Larreta va a tener el búnker, que es Costa Salguero. Bueno, hoy en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires salió publicado, y lo vamos a ver, que el centro de cómputos todavía, por lo menos en los papeles, está en Costa Salguero. Artículo 1, hoy publicado en el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Aprobación de la contratación directa, porque además lo hicieron directo, pues se les cantó. Por exclusividad, número tanto, para la provisión de un espacio para emplazar el centro de cómputos y monitoreo de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, año 2023, donde se llevará a cabo el escrutinio definitivo, lo que les decía antes. El escrutinio definitivo que lo va a contar la ciudad. Artículo 2, adjudicar la presente contratación a la firma Centro Costa Salguero por 128 millones de pesos. O sea, Larreta le dio de forma directa, sin licitación y con contratación de 128 millones de pesos a Costa Salguero para tener el centro de cómputos. Y es en el mismo lugar donde él tiene su búnker y donde la jueza Servini le dijo no lo pongas. No, te hago una corrección ahí, porque en las últimas horas, Ari, hubo una novedad, que es que el búnker de Juntos por el Cambio, que va a ser unificado, tanto Sí. de Larreta como de Bullrich, no va a ser en Costa Salguero, sino en Parque Norte. Ah, se mudaron unas cuadras. Se mudaron unas cuadras, quizás porque ante la decisión de tener que elegir de hacer una cosa o la otra, había algún negocio atrás de poner el escrutinio ahí y dijeron, no me lo lleves a Parque Roca, mejor me corro yo, pero dejemos el escrutinio en Costa Salguero. Bueno, insólita esta situación en la ciudad de Buenos Aires, insólito que la jueza Servini haya demorado tanto en intervenir, insólito que sigamos teniendo las máquinas de voto electrónico junto con la boleta de papel que siempre funcionó y que se va a usar en todo el país, excepto solamente acá, y máquinas que no se auditaron,
que no se sabe el código fuente, donde le siguen cambiando el software. Lo último que le cambiaron, por ejemplo, es que tuvieron que sacar a García Moritán. Y vos decís, pero ¿y cómo sé yo si tocaron algo más? No sabemos. Y el último escándalo de esto es que al día de hoy todavía no sabemos dónde van a ir las urnas. Según la jueza Servini, le dijo que la manden a Parque Roca. Según el Instituto de Gestión Electoral, dijo que lo va a mandar a Parque Roca. Según el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires de hoy, dijo que todavía están en el centro de cómputos y que las van a mandar a Costa Salguero a cambio de 128 millones de pesos. Bueno, elecciones en la ciudad de Buenos Aires y la aventura que va a ser el domingo toda esta situación, solamente para los cargos locales. Los cargos nacionales va a seguir exactamente como siempre. ¿Qué tenemos, Nico? Esperemos que el resultado de la elección local sea claro, porque lo único que nos falta es que terminen entre ellos acusándose de fraude. No bueno, sé, digo. A Lustó ya le pasó esto. A Lustó ya le pasó una vez y no protestó. Quizás si le pasa de nuevo, esta vez sí protesta. Bueno, la otra vez no protestó porque le dieron el cargo de embajador en Estados Unidos. Y bueno, habrá que ver qué le ofrecen ahora. Bueno, vamos a una tanda, ¿te parece? Dale. Información. Muy bien, y ya está con nosotros Flavia Rollón, secretaria de Energía de la Nación. Flavia, gracias por venir aquí a Las Consecuencias. No, por favor, gracias a ustedes, un gusto. Bueno, nos estabas contando, ahora vamos a ir al capítulo de energía, porque tenemos muchas preguntas, pero estamos en la última semana de campaña. Nos estabas contando fuera del aire sobre Sergio Massa y su capacidad de laburo. ¿En qué se traduce? Bueno, no, trabajar con Sergio es muy desafiante. Primero, el sector es desafiante, pero Sergio es una cosa, te mensajea a las 3 de la mañana, está súper temprano también activo, una persona realmente, nunca conocí una persona tan workaholic como el ministro Massa. Y aparte la capacidad, sin dudas, y no lo digo yo, también lo conversábamos con algunos empresarios, entre las personas más inteligentes que he conocido, porque tiene una capacidad para el manejo de tantos temas, y sumado a eso, que conoce el Estado, que está preparado, y sumado a eso, su capacidad de trabajo, es una cosa impresionante. Entonces todo el mundo preocupado, lo que hablábamos recién de la campaña y la gestión, él saca tiempo, realmente saca tiempo y energía, porque otra cosa que lo caracteriza al ministro es que siempre está de buen humor. Vos le caes con problemas, mira que yo tenía un área muy compleja, el tema de energía, y bueno, caías con la lista de problemas y te decía pará, y vamos de a uno, y se fue resolviendo, íbamos resolviendo, y siempre de buen humor y con la cabeza despejada, así que ya llegaba un momento que cuando tenía muchos temas como que me agobiaba, lo miraba a él y decía no tengo de qué quejarme porque te puedo asegurar sabe cómo, tiene esa templanza para decir, bueno, tenemos una situación compleja y claramente mis problemas eran una partecita de los problemas que puede tener Sergio, y nada, y de a uno los va resolviendo, siempre de buen humor, y como te digo, siempre online. Es una cosa que vos le mandás un mensaje y te responde al toque. Tiene mucha capacidad. Igual no mental, es una partecita lo tuyo, digo, hay puesto en el sector que vos sos secretaria en la energía, una de las grandes expectativas para la balanza deficitaria en dólares que tiene la Argentina. No, sí, sin tenés duda. ahí una responsabilidad fuerte. ¿Cómo está hoy la balanza energética de la Argentina? Bueno, el año pasado la balanza energética fue negativa en 4.600 millones de dólares, y este año ya estimamos que va a estar en equilibrio o levemente positiva. Todavía no queremos decir positiva hasta que no lo tengamos del todo cerrado, pero puede estar en 200 millones de dólares positiva, y ya el año que viene ya empieza a ser realmente a crecer. ¿Por qué? Porque, bueno, ya con el gasoducto ya está en operaciones, está transportando, pero claramente ya agarró el invierno, ya ha comenzado, ¿no? Claro. Entonces este año el impacto va a ser muy parcial. El impacto realmente del gasoducto se va a ver el año que viene, que además también va a haber un salto importante de desarrollo en Vaca Muerta, y van a pesar también las exportaciones de petróleo. O sea, este año la sustitución de importaciones de GNL ha sido parcial. El año que viene vamos a tener sustituciones más importantes de GNL
y llegando con la reversión también una sustitución parcial de Bolivia, y ya vamos a tener un año completo también de exportaciones de petróleo, ¿no? Vos decías recién, el gasoducto ya está funcionando. Hace algunos días, cuando se inauguraba, desde la oposición echaban dudas, decían que se había acelerado la inauguración para hacerlo coincidir con la campaña, que en realidad no iba a estar andando, que ni siquiera habían terminado de construirlo. Hoy en día, digamos, ya el gasoducto está en un 100%, este tramo, digo, el tramo que ya estaba planificado. Sí, bueno, el 20 de junio siempre fue la fecha pactada de apto de funcionamiento del gasoducto. Claramente un gasoducto de 570 kilómetros y de 36 pulgadas no es que de un día para el otro se abre una válvula y comienza a transportar, sino, bueno, son procesos, ¿no?, de llenado, donde se desplaza el aire, se presuriza, se llena, y si eso se va haciendo paulatinamente, hoy ya está transportando. Esto siempre fue así. Claramente estamos en época electoral y empiezan todos estos temas, ¿no? Por supuesto, de tratar de desmerecer lo que hace el oficialismo y siempre teñirlo o de mentiras o de pánico. Ahora vemos el otro día un medio que siempre cuestionaba y cuestionó que postergábamos la quita de subsidios o porque había subsidios, muestran facturas con consumos que no son de un hogar, sino que son consumos de 5.000 kWh, que eso no es un hogar, o otras facturas de 45.000 pesos, donde hay 41.000 pesos de una deuda. Entonces estamos en tiempos electorales y claramente hay muchos medios que trabajan con intencionalidad política, así como también hay bueno, gente haciendo política de la oposición que siempre, por supuesto, trata de restarle mérito a una decisión trascendental y estratégica como fue el gasoducto, porque también era, bueno, ¿quién lo hizo? Un gasoducto es una apuesta estratégica. La infraestructura requiere una apuesta estratégica, no se decide de un momento para el otro. Este gasoducto se hizo en un tiempo récord, en 10 meses, pero el tiempo mínimo de obra eran 24 meses. Claramente, si otra gestión lo podría haber hecho, y claramente lo debería de haber hecho, porque un gasoducto 24 meses, iban a tardar 2 años en hacerlo. La infraestructura no es una decisión. De hecho, nosotros desde la Secretaría, y que también me lo observaron, me dice: qué raro que desde la Secretaría hicimos un master plan de obras de transporte eléctrico, retomamos obras de transporte eléctrico, hicimos el gasoducto, vamos a continuar el viernes con la licitación de la reversión, vamos a continuar el segundo tramo, y ninguna van a ser obras que vamos a poner en marcha ahora, porque la mirada es una mirada de desarrollo del país, una mirada de crecimiento y una mirada a mediano plazo, ¿no? Y también pensando en esas obras estratégicas, hay otra que genera o que generó bastante discusión, que tiene que ver con el tema de una nueva central nuclear. Se está hablando de la conveniencia o no, está la financiación de China supuestamente lista para empezar, pero se viene postergando. ¿Por dónde va ese tema? Mira, nosotros publicamos hace 10 días, hace 15 días, nuestro plan de transición energética, el plan de transición energética para la Argentina, donde se hicieron diferentes escenarios, por supuesto con especialistas, de cómo debería estar con mayor o menor probabilidad de escenarios la matriz energética argentina. Claramente la cuarta central, el tema nuclear está en el tema porque es considerado una energía sin emisiones. La cuarta central tiene que estar contemplada. Ahora, hay que contemplarla con el financiamiento y la comparación de costos relativos. Y el financiamiento tiene un costo que hay que ponerlo claramente en esa ecuación de costo. Hoy el tema no está cerrado. Había una propuesta de China, en un principio no cubría la totalidad del financiamiento de la cuarta central, así que ese tema está abierto. También hemos pedido abrir conversaciones con otros países también para conseguir el financiamiento de la cuarta central. O sea, el tema está en carpeta, pero no es algo que esté totalmente solucionado, el tema del financiamiento de la cuarta central. Hablando de financiamiento chino, en 2013 se otorgó la licitación para 2 represas en el sur, las represas Zepernik y Kirchner. Después, bueno, Macri les cambió el nombre, no sé al final qué nombre quedó ahora, pero era un monto grande, en su momento eran 5.000, 6.000 millones de dólares, calculo que se habrá actualizado, pero no se han logrado terminar todavía. ¿En qué estado están esas 2 represas y por qué? ¿Dónde está la traba?
Bueno, esa fue una de las tantas obras que en esta gestión se ha retomado. Esa obra estaba parada, estaba con muchas complejidades. Ya hubo un acuerdo, ENARSA está trabajando en lo que se llama ponernos de acuerdo en lo que era la adenda 12. Ya esto se destrabó, el ministro Massa logró destrabarlo con la empresa china. De hecho, los bancos chinos retomaron el financiamiento, que esto estaba parado, retomaron el financiamiento allá por el mes de noviembre o diciembre. Ya hubo desembolsos por parte de China y ahora cuando solucionemos esta adenda va a haber un nuevo desembolso próximamente. Claro, se está avanzando ahora. De hecho, en el mes de marzo tuvo un mes récord de ejecuciones ahora. Recuerdo, no tiene que ver con tu área, pero uno de los dueños de la empresa que lo iba a hacer, Macri lo metió en cana, que es Gerardo Ferreira de Electroingeniería. Y también se frenó durante el gobierno de Macri esa construcción. ¿Hay alguna inversión tan grande en energía como para la de esas represas? Hoy es una de las inversiones más importantes. Sí. Bueno, ojo, la obra del gasoducto, el plan Transportar en todo su conjunto es una inversión un poco más de aproximadamente de 6.000 millones de dólares, ¿no? Claro, más o menos eso. Hay por ejemplo, China también ofreció financiar la segunda etapa del gasoducto, son también casi 2.000 millones de dólares. Sí, hay obras importantes. Hace un año y medio más o menos había hecho un anuncio también muy grande respecto al hidrógeno verde. ¿Se pudo avanzar algo en eso? No sé, los estudios no dieron los resultados esperados. ¿Hay un futuro para la Argentina en la producción de hidrógeno verde, ya sea con la propuesta de esta empresa, era Fortescue creo, la australiana, sí, o con alguna otra inversión, pero digamos dentro de tu área, ¿cómo ven en este plan de transición energética, qué rol tienen las energías más modernas, verdes, etcétera? A ver, el hidrógeno. Argentina tiene ventajas comparativas importantes para hacer hidrógeno porque tenemos en la cordillera y en la Puna, en el norte del país, los mejores lugares para producir energía solar. Sí. Y en el sur del país, energía eólica. Al lado del mar, con puertos de aguas profundas, con un vasto territorio en la Patagonia, tiene vientos también de los mejores lugares del mundo y con muy baja densidad poblacional. Un know-how adquirido ya en la industria petroquímica, en la industria metalmecánica, así que hay muchas ventajas que hacen de Argentina un lugar muy interesante para producir hidrógeno. Es una tecnología nueva, hay desafíos todavía en lo que es almacenaje y transporte, hay más de un proyecto, no es solo Fortescue, sino que hay empresas interesadas, están todas esperando la sanción de un proyecto de ley que garantice la estabilidad fiscal y las condiciones a futuro, porque las inversiones son inversiones del orden de los 4.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares, muy parecido a lo de GNL, por eso también hicimos un proyecto de GNL. Bueno, de hecho el proyecto de YPF y Petronas es una inversión de 40.000 millones de dólares, por supuesto no a lo largo de los años. Así que el hidrógeno, Argentina tiene ventajas comparativas para hacer el hidrógeno. Las inversiones están esperando que podamos consolidar un proyecto de ley y un marco específico para el hidrógeno. El proyecto ya está en el Congreso y esperemos que próximamente el Congreso lo trate. En materia de energías renovables, hoy Argentina, primero, acabamos de adjudicar la única licitación de energías renovables que se hizo en esta gestión. Incorporamos 620 megas de energías renovables con algunas particularidades que incorporamos nuevas tecnologías que hacen un poco a la mirada federal y al desarrollo y a la diversificación de la matriz, como tecnologías de biomasa, de biogás. Incorporamos también el tema de almacenamiento con muchísimo interés. Salimos a buscar 600 megas y recibimos proyectos por 2.000 megas, así que se adjudicaron 200 proyectos aproximadamente, y de ahí en más nosotros tenemos un cuello de botella para hacer crecer la energía renovable en la Argentina, que son las líneas de transporte de alta tensión. Para poder incorporar más energía renovable a nuestro sistema necesitamos desarrollar el sistema de transporte de alta tensión, y en ese sentido nosotros ya, y está publicado también, elaboramos un master plan de transporte eléctrico que estamos solicitando y gestionando financiamiento de un fondo saudí
saudíes, fondos chinos, a Alemania para esta expansión. Entre las líneas de 132 y las de 500 necesitamos una inversión aproximadamente de 9.000 millones de dólares. Ya tenemos el estudio lanzado, también y licitado, el estudio técnico de 2 líneas que son muy importantes, una que evacúa las represas, que hace represas por el lado de la cordillera, represas Futaleufú, Piedra del Águila, y otra que baja del norte, de Jujuy hasta San Juan, que también conecta la minería, porque otro sector nuevo en la Argentina, que deseamos que se desarrolle también con bajas emisiones. La minería es uno de los sectores más intensivos en materia de electricidad. Así que estamos buscando financiamiento, ya está el master plan caminando, y ese es el cuello de botella para poder dar un salto cuantitativo en energías renovables que también tenga incorporación de tecnología nacional, porque hoy cada proyecto de energías renovables en la Argentina requiere al menos un 60% de tecnología importada. Entonces necesitamos desarrollar, pensar mejor la incorporación de energías renovables para que haya un desarrollo industrial en la Argentina y para que haya una escala mínima, ¿no? Así que esa es la hoja de ruta en materia de energías renovables. Flavia, una última cortita. ¿Qué va a pasar con las tarifas de luz y de gas de acá a fin de año? Bueno, el 1 de mayo se quitó el subsidio solamente al segmento de altos ingresos, o aquel que no solicitó el subsidio, 3 de cada 10 hogares. El resto sigue con un aumento muy por debajo de la inflación. Solamente este segmento se le retiró el subsidio porque la idea que buscábamos era que aquel que pueda pagar la factura de electricidad y gas realmente lo haga y el Estado siga sosteniendo las pymes, las clases medias y los segmentos de altos ingresos. Este segmento particularmente, ahora el 1 de agosto, simplemente tiene un reajuste de cómo varió el costo de la energía, que es un aumento del 6%. Sí. Para todo el resto... De aquí en adelante, ese segmento va a tener el reajuste, digamos, la quita importante de subsidios se hizo el 1 de mayo. De aquí en adelante, o va a disminuir, porque muchas veces en el verano también disminuye el costo de energía eléctrica cuando ya no tenés GNL. Para el resto de los segmentos, para la clase media, ¿qué es lo que esperamos? El gasoducto Néstor Kirchner no tan solo es gas más barato, sino que también es energía eléctrica más barata. Vamos a tener un monómico mucho más competitivo y también se espera una recomposición del salario en la medida que también se contenga la inflación, haya una recomposición del salario, tengamos una matriz energética un poco más competitiva, entonces más adelante el sector de la clase media va a poder converger y por supuesto al de bajos ingresos, que es tarifa social más un montón, hoy el 55% de los usuarios está en este segmento, el Estado va a seguir acompañando porque nuestra política, que es una política más bien inclusiva, en nuestra concepción la energía eléctrica es un servicio fundamental y no es un servicio como cualquier otro que el que lo paga lo tiene, sino que tiene que ser un servicio esencial al alcance de todos los argentinos y argentinas. Bien. Flavia, muchas gracias por haber venido aquí a Las Consecuencias. No, por favor. Flavia Rollón, la Secretaria de Energía. Está hablando Sergio Massa en este momento. En la CTA. En la CTA, ¿lo escuchamos un poquito? Se negocia. Pero también entendemos que a la defensa de ese piso nos quedan pendientes. Y sabemos que inclusive hay compañeros nuestros o simplemente ciudadanos que en el 2019, después de vivir el recorte de jubilaciones, el endeudamiento más grande de la historia económica mundial, de vivir la caída de empresas más grande de la historia argentina, 23.000 pymes cerradas, de vivir el despido de 230.000 trabajadores industriales del mercado de trabajo, fueron a votarnos con esperanza, pensando que muchas de las cosas que habían perdido a lo largo de esos años las iban a recuperar más rápido. Y hoy están en su casa con algún grado de desilusión o de enojo con nosotros. Hugo contaba el impacto de la pandemia
Agustín el de la sequía. Podríamos contar el impacto de la guerra. Pero me parece que lo más importante que le tenemos que contar a esos compañeros es que mientras le discuten los cimientos de la casa, nosotros estamos pensando en defender los cimientos y construir el techo de la casa para que estén de nuevo adentro, para que recuperen su ingreso, para que recuperen lo que perdieron, ya sea por la vía de la paritaria, ya sea por la vía de una suma fija, ya sea por la vía de las asignaciones familiares o por la reducción del impuesto a las ganancias. No nos tiembla el pulso a la hora de defender la mejora del ingreso en la Argentina y no nos va a temblar el pulso en la medida que tengamos capacidad de hacerlo para defender la mejora del ingreso en la Argentina. Sabemos que venimos de atrás, pero además lo hacemos desde la convicción económica. Casi el 68% del Producto Bruto Interno de la Argentina es el mercado interno. Cuanto mejor están nuestros jubilados, cuanto mejor están nuestros trabajadores, cuanto mejor están en capacidad de consumo y en términos de ingreso, más crece nuestra economía, más crecen en producción nuestra Bien, ahí... y mejor funciona. Ahí escuchábamos a Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, con la CTA. Mañana va a estar con la CGT. El miércoles cierre de campaña bonaerense en Merlo. Y el jueves se ha confirmado cierre nacional en el Teatro Argentino de La Plata, ¿sí? Ese mismo lugar donde Cristina hace poco tuvo este acto, uno de los últimos antes de la definición de las candidaturas, y que además fue la sede de algunos de los actos más importantes del kirchnerismo, tanto el lanzamiento de la ley de medios, el lanzamiento de la candidatura de Cristina en 2007, bueno, un escenario importante. Y por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires, en minutos nada más va a ser el cierre de campaña de Jorge Macri, que consiguió dos apoyos importantes en los últimos minutos previos a este lanzamiento. Uno que ya era cantado, que era el de Mauricio Macri, el de su primo, que venía dando todas las señales del apoyo, pero hasta ahora no lo había dicho con todas las letras, no había publicado nada, y así lo acaba de hacer en sus redes sociales. Y el que también acaba de pedir el voto para Jorge Macri en sus redes sociales es Horacio Rodríguez Larreta. Mira, que venía jugando con cierta ambigüedad, porque sabemos que él quizás tiene hoy en día más vínculo con Martín Lustó, que él ya había dicho que su apoyo era para el candidato del PRO y que el candidato del PRO es Jorge Macri, pero nunca lo había dicho con todas las letras. Y hace minutos en este tuit, Rodríguez Larreta dice: desde el PRO, con mucho trabajar, trabajar y trabajar, venimos transformando la ciudad como nunca antes. Mauricio sentó las bases, pensó una ciudad moderna a largo plazo, que no se inundara, bueno, más o menos, que tuviera transporte accesible para todos, bueno, más o menos, con el primer Metrobús y las primeras bicisendas, entre muchas otras grandes iniciativas. Después, con todo nuestro equipo y junto con los vecinos, profundizamos la transformación, creamos la policía más capacitada y con mejores resultados, bueno, más o menos, generamos espacios públicos de calidad y accesibles para todos, eso te diría más menos que más, revolucionamos la educación, sí, quizás no en el sentido que él piensa, la salud, y generamos más y mejores oportunidades para todos. La transformación tiene que continuar, esto es lo importante. Y Jorge Macri tiene el equipo, la visión y la experiencia de gestión para poder hacerlo. Este domingo te pedimos que nos acompañes con tu voto. Esa es la parte clave. El pedido del acompañamiento con el voto, que es una etapa en las campañas muy importante, la definitiva. Y ahí es donde Larreta aparece en una foto donde no parece tener muchas ganas de estar en la foto, ¿no? No, es como que quedó al costadito, a punto de rajarse. En fin. El las mundo cosas de que las le hacen selfies. hacer a Horacio, pobrecito. Muy bien, este domingo, igual ya lo dijimos, va a ser bastante caótica la situación. La van a poder seguir aquí en la transmisión especial del Destape junto a Futurock, junto a Gelatina, Crisis, El Mate y Siempre Soy, el programa de Daniel Tonietti. Así que vamos a hacer un lindo especial el día de las elecciones. Nos tenemos que ir. Ya se viene Roberto Navarro con Argentina Política. Así que quédense aquí los que nos estén viendo a través de YouTube, a través de Canal 20 de Telecentro, a través de la TDA. Y pronto, ¿quién les dice?
en algunas de las otras cableras, como dice la ley. Así que gracias por estar ahí y bueno, y mañana nos reencontraremos aquí a las 7 de la tarde. ¿Le Hasta parece? mañana, Ari. Bueno, chau, chau. Un país unido por la radio. 107.3. Nuestra radio.